Hablábamos al principio de este programa de la situación en Venezuela. Decíamos que a nuestro juicio era una dictadura clásica, de aquellas dictaduras que ya conocíamos, aquellas dictaduras descritas por García Márquez, por ejemplo, en El otoño del patriarca, que después le han puesto el disfraz de la revolución, un disfraz semántico, digamos, pero que es la vieja dictadura clásica latinoamericana, diría yo, la última. También decía que muchos lectores de la época que yo viajaba a Venezuela a presentar libros, cosa que no sucede hace muchos años, lectores venezolanos que me escriben con mucha frecuencia, con mucha angustia. Ayer me escribía una lectora diciendo que los estaban matando, y lisa y llanamente, me decía que los estaban matando. Vamos a hablar ahora con una persona que yo respeto muchísimo, que aprecio muchísimo, que es venezolano-argentina, que conoce como pocos la situación. Ella es diplomática, es conferencista, es defensora de los derechos humanos en Venezuela y en la Argentina. Es secretaria del Foro Argentino por la Defensa de la Democracia y el Foro Argentino contra el Antisemitismo. Ahí compartimos ese espacio maravilloso. Ella fue embajadora de Venezuela en la Argentina a partir del 2019, si no me equivoco, y estamos hablando precisamente con la doctora Elisa Trota. Elisa, ¿cómo estás? Un gusto hablar con vos. La orden de... Hola Federico, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, angustiado. La verdad, si te tengo que decir, es muy angustiante lo que uno está viendo en Venezuela. Recién esto que te decía, ¿no? La gente que se comunica conmigo, yo ahora soy parlamentario del Mercosur y bueno, estamos en permanente contacto y hablando para ver cómo se sale de esta situación. Entonces la primera pregunta es esa: ¿cómo se sale, Elisa, de esta situación? Bueno, sí, es una pregunta que no es tan fácil tal vez de llegar a los hechos como tal, pero no tenemos duda de el camino que estamos trazando gracias a un liderazgo consolidado como el de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, que han tenido desde el principio, en conjunto con toda la oposición venezolana, una claridad a que esto era una posibilidad. Por supuesto que no la que nosotros hubiésemos querido, pero que era una posibilidad, y que la salida tiene que ver justamente con conjugar de la manera en que se está haciendo la presión interna y la presión internacional. La presión interna ya ha costado la vida de al menos 15 personas, y esto es algo que, más allá de lo doloroso, de lo trágico, de lo que significa para cada uno de nosotros las vidas que se pierden, hay que denunciarlo y hay que hacer un énfasis constante en lo que esto significa. Hoy el propio fiscal de la dictadura, Tarek William Saab, confirmó que hay más de 1.050 detenciones, por supuesto todas ellas ilegales y arbitrarias. Pero a pesar de ello, Federico, continúa la presión por parte del pueblo venezolano con la única intención de que se haga valer su voluntad, que fue expresada en las urnas de votación el pasado domingo, y como decía, esto conjugado con la presión internacional, que creo que son muy pocos los espacios que hasta el momento no se han pronunciado en relación a lo que sucede en Venezuela. Sí, aparte hay que señalar que los únicos países que han apoyado este fraude escandaloso son países, bueno, que precisamente tienen regímenes por el estilo, ¿no? No sé, Irán, ahí está Corea del Norte, ahí está China y ahí está Putin. Pero lo que hay que destacar precisamente es que las democracias del mundo le están dando la espalda a la dictadura de Maduro, que hay que llamarla por su nombre, que es una dictadura. Pues pareciera ser que a veces, si se le pone un adjetivo a la dictadura, ¿no? Dictadura, no sé, de izquierda o dictadura, dejaría de serlo, ¿no? Pero hay que señalar que es una dictadura, además, feroz. ¿Cómo ves que se está aportando el gobierno argentino en relación con Venezuela? El presidente en primer lugar y la canciller Mondino, ¿has tenido algún contacto con ellos? Sí, constantemente, y bueno, y además lo que ha sido el apoyo del gobierno argentino concretamente en esta situación es previa al domingo 28, porque como
como sabrán, hay hoy en día 6 asilados venezolanos en la embajada de Argentina en Caracas hace más de 3 meses. Esto de por sí es un apoyo sin igual que está teniendo el gobierno argentino con Venezuela y con la causa democrática, así que nuestro agradecimiento eterno que se ve constantemente en cada una de las acciones. Vengo conversando con la canciller, con el vicecanciller, y he hecho llegar mi mensaje de agradecimiento al presidente Milei, por supuesto a través de muchos otros ministros, de legisladores. En este momento se está llevando adelante una sesión especial de la Comisión de Política Exterior de la Cámara de Diputados de aquí de Argentina para tratar justamente lo que tiene que ver con Venezuela, y te diría que con la excepción del amargo paso, porque creo que las cosas hay que decirlas como son, de Alberto Fernández por la presidencia de Argentina, en donde tuvo un claro posicionamiento a favor de la dictadura de Maduro, a favor de los crímenes de lesa humanidad, porque esto se tradujo en que retiró la denuncia de crímenes de lesa humanidad de la CPI por parte de Argentina, con que dijo que en Venezuela la situación de los derechos humanos estaba mejorando, y a pesar de este amargo paso, la verdad es que en Argentina no solo los dirigentes políticos, muchos de ellos, sino el pueblo argentino ha tenido una solidaridad sin igual en relación a Venezuela y a los venezolanos que aquí llegan. Elisa, como decía al principio en tu presentación, vos sos secretaria del Foro Argentino por la Defensa de la Democracia, pero también del Foro Argentino contra el Antisemitismo. Y es notable cómo confluyen estas dos cosas, ¿no? Es decir, la falta de democracia con el antisemitismo. Porque, bueno, digámoslo, lo decíamos recién, Venezuela es uno de los grandes aliados de Irán y es más, es la puerta de entrada de Irán en América Latina. ¿Cómo ves que se vinculan estos dos fenómenos siniestros que digamos, esta manera de la dictadura venezolana de aferrarse a un poder completamente ilegítimo con este brote de antisemitismo que está habiendo en todo el mundo, que por suerte acá en la Argentina no es tan fuerte, pero es notable como son dos fenómenos que están completamente conectados? Sí, Federico, yo creo que como tú bien lo dices, digamos, son fenómenos totalmente conectados, y también en eso tiene que ver nuestra denuncia a lo que fue el gobierno anterior. Digamos, no podíamos entender con que el gobierno de un país que fue víctima, digamos, en primera persona de los ataques terroristas más grandes de la región hasta el 11 de septiembre, se permitiese aliarse con un régimen como el de Venezuela, que como tú dijiste, es la puerta de entrada del terrorismo islámico en la región. Que fuese justamente un gobierno que le quisiera abrir las puertas a Rusia 15 días antes de su invasión a Ucrania. Y absolutamente está todo vinculado con todo. ¿Quiénes son hoy los países o los gobiernos que reconocen y felicitan a Maduro por su supuesta victoria? Son Irán, son Rusia, son China, es Corea del Norte. Por supuesto que los grupos terroristas, paramilitares y el mismo crimen organizado internacional debe estar muy a favor de lo que está pretendiendo hacer Maduro. Entonces, yo siempre hago referencia a Ana, que es una periodista, escritora estadounidense, que escribe justamente mucho sobre estos fenómenos, y ella dice que básicamente, si los chicos malos, digamos, para ponerlo en palabras simples, que son todos estos regímenes, se unen más allá de sus diferencias ideológicas, que en realidad no les importa, porque lo que tienen en común es el objetivo de aferrarse al poder sin importar las masivas violaciones a los derechos humanos. Si ellos están unidos con ese objetivo, lo tenemos que estar los demócratas. Claro. Y eso es justamente en lo que yo creo que tenemos que basarnos, por eso formo parte del FAT y formo parte del FACA, y hemos pensado en estos espacios justamente para entender que hoy el mundo se divide entre autocracias y democracias. Hoy el mundo se divide entre justamente movimientos que pretenden fanatizar y aterrorizar a las poblaciones, o la libertad. Y está totalmente, además geopolíticamente, está totalmente vinculado, y por eso creo que hoy no hay excusas para no pronunciarse en relación a lo que sucede en Venezuela. Hola Elisa, buenas tardes.
Mi nombre es Aida Pipo. Bueno, en principio te felicito por tu activismo y por tu claridad y bueno, desde acá la solidaridad con el pueblo venezolano. Estos últimos años en la Argentina recibimos muchísimos venezolanos que, bueno, afortunadamente encontraron en la Argentina una tierra donde poder seguir viviendo y seguir con sus proyectos de vida, y que creo que son más o menos 220.000, 250.000 personas que están viviendo y trabajando en la Argentina. Y bueno, últimamente nos enteramos que el consulado cerró de repente, dejó a toda la gente un poco sin ninguna respuesta ante trámites y demás cuestiones. ¿Cómo sigue ese tema? ¿Qué noticias tenés? ¿Y es usual este tipo de respuesta de un país de retirar el consulado? Parece como algo... Y la embajada inclusive. Entiendo que sí, pero creo que el consulado es aún más grave porque deja un nivel de desprotección a los ciudadanos especial, ¿no? ¿Nos podrías contar un poco de esto? Sí, bueno, Aida, buenas tardes, gracias por tu acompañamiento, por tus palabras. La situación es realmente alarmante, como tú bien dices, el consulado de alguna manera forma parte de la protección que tienen los ciudadanos de otros países, en los países de acogida, y esto que han hecho no tiene ninguna justificación y por supuesto no tiene ningún perdón. Están dejando básicamente a la población venezolana en Argentina, que como bien dices asciende entre los 220.000 y 250.000 personas venezolanas que están viviendo aquí sin ningún tipo de garantía de poder sacar y poder hacer sus papeles para poder tener una vida, digamos, común en el país de acogida. Pero esto forma parte, digamos, y recordemos y constantemente estamos hablando de una dictadura sanguinaria, de una dictadura totalitaria que, entre otras cosas, busca generar el sufrimiento de todo tipo en su gente para tratar de arrodillarlos, cosa que evidentemente, más allá de las trágicas cifras que manejamos no solo en estos días, sino en los últimos años en Venezuela. Hoy Venezuela es el país con más presos políticos en el mundo. Hoy Venezuela es el país con la más grande crisis de refugiados y migrantes en el mundo, más grande que la de Siria, más grande que la de Ucrania, pero a pesar de todo ello no ha logrado doblegar al pueblo venezolano. Elisa, mira, por mi parte te agradezco infinitamente esta charla y por supuesto, te lo digo públicamente, te lo voy a decir en privado, pero te lo digo en público, yo pongo la banca del Parlasur a tu disposición para lo que haga falta y bueno, no dudes en cualquier cosa que se pueda hacer desde el Parlasur en contar con eso. Desde acá te mandamos un abrazo muy grande y a tu disposición para lo que haga falta. Muchísimas gracias de corazón, porque además es algo que se siente, que sabemos y que yo creo que la historia podrá de alguna manera agradecer y escribir lo que ha significado el apoyo de tantos argentinos como ustedes para los venezolanos. Buenas tardes.